de acuerdo a los municipios que están más alejados, son los que sufren más incremento en el maíz. ¿Por qué? Por el transporte. Aquí en el estado, el más alto que se ha encontrado y será el 1% que tiene ese precio de 20 pesos. La mayoría fluctúa entre 16, 17 pesos. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con mucho gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer la atención que ha tenido con nosotros Elvira Blanco Sánchez. Ella es representante en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y de la Tortilla, a quien le agradecemos a nombre de quienes nos leen en la Jornada de Oriente, a quienes nos siguen a través de redes sociales, su espacio, su tiempo, doña Elvira, para hablar sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches. Mira, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Te agradezco que nos des la oportunidad de expresar nuestro sentir acerca de todo lo que está viviendo la industria en estos días. La agradecida soy yo. Pues preguntarle si nos pudiera hablar de manera en general, ¿cuál es la situación actual del sector? Yo creo que para todos ha sido un inicio de año bastante complejo, no solamente por algunas cuestiones de violencia que ha habido a nivel nacional y en el estado, sino también por un alza en general en los productos, en la canasta básica. Mucha gente, es el tema común de las conversaciones, el alza en algunos alimentos, en algunas verduras, en algunos insumos de la cocina, y no es ajeno el tema del gas y obviamente de la tortilla. ¿Nos podría, por favor, comentar cuál es la situación actualmente? Pues mira, esto es repercusión de todo lo que ha venido sucediendo desde que se liberó el precio de la tortilla en 1998. Sí, entonces nosotros como sector no estábamos preparados para este cambio tan drástico. No tenía la mayoría de los compañeros estar ligados mucho a los subsidios del gobierno. Entonces, pues sí, sufrimos ahí un choque, digamos, entre las cosas, las situaciones que empezamos a vivir, porque nosotros pensábamos que al liberar el precio, pues iba a ser mejor para nosotros y vamos a tener mejores oportunidades, pero no contemplamos todas las situaciones que hoy, en la actualidad y anteriormente hemos estado viviendo, y que eso nos ha llevado a debilitar mucho al sector, ¿sí? Últimamente, digamos, en los 2, 3 años, al comienzo de la pandemia, pues todavía, antes de la pandemia teníamos una situación, pues, que no estábamos bien, pero tampoco estábamos tan mal. Y ahorita a partir de la pandemia, cuando empezó a subir el maíz, el gas, y que vino subiendo así paulatinamente mes con mes, entonces sí como que nos vimos afectados mucho en todos los sentidos, pero pues todavía había manera de no subir tanto el precio porque teníamos unos precios accesibles, se podría decir todavía de maíz, pero últimamente con lo de la guerra hemos sufrido mucha alza, se puede decir injustificada, ¿no? Porque hablan de la guerra, del cambio climático, de la globalización, o sea, influyen muchos factores, pero el principal es que no tenemos el control de un precio de maíz, que es el alimento básico de nosotros. Entonces, al estar sujeto a la bolsa de valores, pues claro que tiene que estar sujeto al precio internacional y eso es lo que a nosotros nos está desbastando bastante, ¿no? Porque las comercializadoras
por aquí escuchan que el grano sufrió, digamos, algún lluvias o sequía o eso, inmediatamente lo suben. Ahorita con lo de la guerra, al segundo día que anunciaron esto, inmediatamente todas las comercializadoras subieron su precio. Estábamos más o menos entre 7,000 y 7,400 el precio en febrero, digamos. Y a finales de febrero, cuando se anunció lo de la guerra, subieron bastante. Ahorita ya está a 8,500 hasta 9,000 pesos el grano. Y el gas, por lo consiguiente, que vino subiendo paulatinamente, pero que ya ha llegado, ahorita parece que está un poco, digamos, estable, ¿no? Unas cuantas semanas, porque no sabemos cuánto. Está más o menos entre 13,70, 13,80, 13,30, de acuerdo a la gasera. Pero sí tenemos nosotros muchos otros insumos que son como las refacciones, el papel, el plástico, la gasolina, que es también uno de los principales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos gasolina para repartir nuestra tortilla, para traer nuestros insumos, y sí nos pega bastante, ¿no? Porque si antes podías, digamos, al día con unos 15 litros de gasolina salías de hacer todo lo que tenías que hacer, ahora ya no es posible. ¿Por qué? Porque tienes que consumir menos, porque te alcanza para menos, ¿no? Y pues la tortilla, por el lugar geográfico, por la sobresaturación que hay aquí en Puebla de tortillerías, si no es posible subir tanto el precio. ¿Por qué? Porque hay competencia desleal. Nosotros nos hemos abocado desde hace tiempo a, digamos, a pedirle al gobierno que se hiciera un estudio, ¿no? Porque hay compañeros que pueden dar por abajo del costo de producción y no entendemos de dónde sacan esos insumos para dar por abajo del costo de la producción. Entonces esa competencia sí nos pega mucho y es un mercado muy desigual, y por eso no se puede aquí en Puebla, digamos, mantener un precio. El precio ahorita, que debería de ser, para que los costos salieron, debería de ser de 16.40, ¿sí? Sí. El costo de la tortilla, con todos los permisos de protección civil, de ayuntamiento, de los trabajadores que tuvieran seguro, Infonavit, todo eso, sale a ese costo. Y sin en cambio, vemos que hay tortilla desde 15 pesos hasta que otros a 20 pesos. Sí. ¿Sí? Entonces es algo muy desigual. Decía usted que el sector está debilitado. Aparte de esta situación que nos dice usted de que hay una competencia desleal y de pues altibajos, más bien aumentos en los insumos, ¿qué otros factores hacen que el sector esté debilitado? Pues la desunión de los compañeros, la apatía, el cansancio muchas veces ya de que hemos acudido a las instancias gubernamentales y que no obtenemos respuestas, sino solamente paliativos, ¿no? No hay un estudio de fondo, no hay digamos, reglas claras para el sector, ¿sí? No hay ni un marco legal que nos pueda ayudar a operar mejor a las tortillerías, ¿no? Estamos en el completo abandono. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos regidas por salubridad, que había constantemente revisiones, ¿no? De protección civil, de ayuntamiento, pero era un poco menos el sector, eran menos tortillerías. Ahorita yo creo que como que el gobierno se le salió de las manos y es tanto el sector que ya no tiene la misma capacidad como para estar verificando el alimento, estar viendo que estén
en inocuidad las tortillerías. Entonces todo eso pues hace también que el compañero pues trabaje como sea, ¿no? Porque no hay nadie quien lo supervise, ¿sí? Y te digo, la apatía del gobierno que ya no le cree, o sea, aunque tú los invites y les digas, pues ya no creen porque ya tenemos, yo en lo personal tengo como 22, 23 años en estar insistiendo con las autoridades, tanto federales como estatales. Entonces, lo único te digo que hemos recibido es paliativos, ¿no? O dicen mis compañeros vulgarmente, tantito atole con el dedo. Sí, ¿qué les Pero dice? Perdón. no es una solución real. No hay una certeza. ¿Cuál es la respuesta que le dan por parte de las autoridades? Pues mira, muchas veces hemos encontrado que no les interesa. Muchas veces hemos encontrado que no saben nada del sector. Sí. Y otras veces hemos encontrado que, pues, sí, sí están ahí, bueno, les voy a dar, digamos, un pequeño subsidio o les voy a contactar con los productores y, y nada más. Eso es lo que más o menos hay, digamos, ¿no? Pero como el sector a nivel nacional no tiene la capacidad del capital para hacer una negociación a gran escala con el maíz, con el gas, con todos los insumos, ¿sí? Entonces no lo puede hacer, no tiene un capital para hacerlo. Hace años en la Secretaría de Economía Federal había pues era ciertamente apoyo, ¿no? Se le llamaba garantías líquidas, ¿sí? Que estas garantías líquidas, ¿qué hacía? Que economía, junto con el sector, compraba a gran escala toneladas de maíz. Las guardaba en alguna bodega que estuviera habilitada. Y ya tú ibas a sacar tu maíz, pero antes ya habías depositado al banco. Era como un préstamo, ¿sí? Pero con la seguridad de que lo iba a recuperar, ¿sí? Y entonces nosotros teníamos la seguridad de que el maíz iba a estar, digamos, 3 meses o lo de una cosecha a determinado precio y no lo iban a estar en un vaivén de que suben y suben y suben. Y así podíamos trabajar más seguro. Pero desaparecieron esos apoyos y entonces ya no hay nada. Y eso sería bueno, ¿no? Retomarlo, porque no le estamos pidiendo al gobierno que nos regale, ¿no? Sino que simplemente avale, digamos, la compra, la pague en ese momento. Nosotros se la vamos Cubriendo. paulatinamente. Okay. Vivo interés, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ahora con esta situación, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes sobre qué va a pasar tanto con el precio de la tortilla como con el sector? Porque pues se prevé que esta escalada de precios continúe y bueno, al no tener respuesta positiva por parte de las autoridades, los consumidores que pueden esperar tanto en la capital del estado como en el interior del estado. Pues mira, si no hay ninguna respuesta, no sé si recuerdo antier, en la mañanera de antier decía el presidente que no iba a permitir que siguiera subiendo la inflación, ¿no? De los productos de la canasta básica. Entonces yo pues tengo la esperanza de que en este caso también nos llame o o tenga en la mesa alguna negociación para nosotros, para que esto ya no suba más, porque de otra manera lo único que nosotros hacemos es ir ajustando el precio de acuerdo a cómo suben los insumos, porque si no nosotros cerraríamos y desapareceríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el maíz
está controlado por unas cuantas comercializadoras a nivel nacional, ¿sí? Lo mismo que la harina, ¿sí? Entonces, que son insumos fuertes y que pues son los que manejan, digamos, basándose en el precio internacional, manejan sus precios y sus políticas acerca de cómo manejar y a cómo dar el grano. Incluso se llegó en días pasados, una semana después de que se anunció lo de la guerra, que las comercializadoras decían, pues, si antes pedías por tráiler, ya no podías pedir, te decían, bueno, a lo mejor te damos 20 toneladas, ¿no? 10 toneladas. ¿Por qué? Ya no te podemos vender más porque para mañana puede ser otro precio. Entonces, ni ellas mismas tenían la certeza, ni la tienen hasta ahorita. Sí. Por eso no, ahorita no venden a gran escala. ¿Sí? Te venden poco maíz para que puedas tú, ellas puedan también recuperar su inversión y pues nosotros no tenemos una certeza tampoco de que mañana el maíz o en una semana esté al mismo precio. Esto implica que los consumidores puedan esperar cambios todavía posteriores en el costo. Sí, desgraciadamente así es. A nosotros también nos pega mucho porque nos bajan las ventas. Sí. Entonces, no quisiéramos subirlo, pero nos vemos en la necesidad de hacerlo. Disculpe, ¿y cómo está la situación en el interior del estado? ¿Cuáles son los parámetros de costos? ¿También sufren la misma situación que en la capital? Pues mira, de acuerdo a los municipios que están más alejados, son los que sufren más incremento en el maíz. ¿Por qué? Por el transporte, ¿sí? Sí. Porque les cobran más de transporte. No es lo mismo, por decir así, que yo traiga de Sinaloa maíz, ¿sí? Y que sea el costo el mío, que un compañero de Zaragoza o de Chiautla de Tapia. No es lo mismo, ¿por qué? Porque se les eleva el costo por el transporte. Entonces, y ahí también, perdón que le interrumpa, ahí también está entre 15 y 20 pesos. Sí. O a veces puede ser más alto. No. Aquí en el estado, el más alto que se ha encontrado y será el 1% que tiene ese precio de 20 pesos. La mayoría fluctúa entre 16, 17 pesos. Doña Elvira, pues, ¿cuál sería el llamado que haría de parte del sector, en representación del sector, hacia las autoridades? Pues que más que nada se implementara un programa donde nosotros tuviéramos la certeza de adquirir el grano, ¿sí? A un precio, digamos, durante toda la cosecha, ¿no? Como te explicaba en ese esquema que había, era favorable, ¿no? Porque daba seguridad, y tanto a nosotros como sector y al consumidor, ¿no? Porque tenían la certeza de que pues no iba a haber estos vaivenes de precios. Sí. Bueno, disculpe, y respecto a los consumidores, ¿cuál sería el mensaje? Pues mira, respecto a los consumidores, me gustaría que tuvieran conciencia de que nosotros primero no queremos subir el precio, que somos los afectados también porque somos consumidores. Sí. Y que también, mira, ahorita se va a implementar probablemente, digamos, como por noviembre, lo de la norma de salubridad 187. Nosotros ya esa norma ya existía, nada más lo que le hicimos fueron pequeñas modificaciones adaptadas a la industria. ¿Por qué? Porque, como te digo, hay mucho desorden en la industria, ¿sí? Y entonces no sabemos a veces, tú vas a la tortillería o compras una tortilla barata o te la llevan a tu casa, ¿sí? Pero no sabes la procedencia, no sabes qué tipo de maíz usan, no sabes si la producen en condiciones inocuas, no sabes qué clase de agua. Entonces, a todo eso se refiere la norma, ¿no? Sí. Que tenga una tabla nutrimental, un empaque, que no esté
empacada caliente, porque al estar empacada caliente, a las 2 horas produce bacteria. Mandamos el estudio en la Universidad de Hidalgo y entonces tenemos el estudio donde ya no los dieron y a las 2 horas produce bacterias. Y más si es en un empaque que no es grado alimenticio o en plástico o en papel, ¿sí? Porque el papel muchas veces es reciclado. Sí. Lo que nos dé certeza es un empaque, que ahí la tortillería en su mostrador o a un lado tenga todo, de qué maíz es, ¿sí? A cuánta temperatura, si es que está empacada la tortilla, a cuánta temperatura te la empacan para que puedas tú tener la certeza de que no vas a consumir bacterias, o si es tortilla caliente, es mejor que lleves tu servilleta a la tortillería para que tengas la certeza de que no va a tener ninguna bacteria por el calor que genera la tortilla. Ya después la puedes enfriar, las metes al refrigerador, pero es mejor llevar su servilleta y que verifiquen, ¿no? Esto ya va a entrar, incluso lo anda promoviendo más Rafael Mier, si lo has de conocer. Sí. Él ha estado haciendo foros acerca de la buena tortilla, ¿no? A los cuales nosotros hemos asistido. ¿Por qué? Porque tanto ellos como representantes del consumidor y nosotros como representantes del sector tenemos la misma preocupación, ¿no? Que la tortilla, que el consumidor coma una tortilla de calidad, ¿no? Si va a estar, digamos, a un precio alto por lo del maíz, pero que también tenga la certeza de que lo que va a comer es sano y le va a hacer bien a su organismo, ¿no? Porque la tortilla tiene muchos nutrientes, al organismo le ayuda en no tener osteoporosis, no tener caries, ¿sí? El intestino que trabaja. Muchas veces los doctores dicen, no, es que la tortilla engorda, no coman tortilla. ¿Sí? Pero engorda la tortilla cuando es blanca y está muy lavado el maíz. Porque ya se le desprendió el pericarpio y entonces el carbohidrato se desdobla al doble. Y mientras que si tiene el pericarpio, ese carbohidrato no se va a desdoblar. Entonces no va a engordar lo mismo que el trigo o que una harina. Entonces por eso es muy importante que sea también de nixtamal, ¿sí? Y que sea amarilla, porque nos quejamos mucho y vemos muchas personas enfermas de osteoporosis, mucha caries, mucha colitis. ¿Por qué? Pues porque ya no consumimos tortillas. Y ciertamente nosotros, como dicen, somos hijos del maíz, ¿sí? Nuestra alimentación es esa, y como estamos ya acostumbrados a muchos otros alimentos que no son de nuestro país y que nuestro cuerpo, nuestra genética no está adaptada para ese tipo de alimentos, pues claro que hay mucha obesidad, claro que hay mucha enfermedad, mucha diabetes. Entonces yo les pediría a los consumidores que ahorita que nos sacudió la pandemia, pues tratemos de comer un poco más saludable, investiguemos de dónde viene la tortilla, si es blanca, si es amarilla, si tiene conservadores, si tiene químicos. Ahora hay mucho industrial, pero la mayoría la hace y tú la ves bonita, hermosa la tortilla, ¿sí? Pero porque tiene suavizante, tiene colorante, tiene conservador, o sea, tiene infinidad de químicos. ¿Para qué? Para que sea presentable. Entonces, hay que ver y fijarse bien dónde compro mi tortilla, que la tortillería esté plenamente consciente de lo que está vendiendo al consumidor y el consumidor de lo que está consumiendo. Pues muchas gracias. Agradecemos a nombre de nuestros lectores, de quienes nos ven en redes sociales, a Elvira Blanco Sánchez, representante en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla,
esta explicación que nos ha brindado y este tiempo que nos ha otorgado. Muchas gracias, señora. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Buen término de domingo.